Empezar. Buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Es que tan bonito es estar acá buscando la palabra de Dios. Y aquí, en esta porción, muchos pueden decir, ay, a mí me gustan los deberes, pero la responsabilidad no me gusta. Esa es una palabra que nos muestra una responsabilidad que muchos hombres no asumimos. También muchas mujeres, pero voy más a los hombres. Esta es la séptima. Ya Jesucristo había enseñado 7 palabras en las cuales mostraba verdades muy importantes que los oyentes ya habían escuchado, verdades que él la volvió a decir, mire, hay estas verdades muy importantes, pero también había mostrado otras verdades que ellos no conocían. Ellos sabían que el Mesías iba a venir y que iba a gobernar en la tierra y que su reino iba a ser muy grandioso, pero ellos no conocían que cuando viniera el Mesías iba a ser rechazado. Y lo vivieron. También que el reino de Jesús, del Mesías, iba a ser un reino de justicia, pero desconocían que en ese reino no iba a haber maldad. Muchos pensaban que sí iba a haber maldad en el reino del Mesías, pero no hay maldad. Jesús señaló o enseñó que entre la primera venida del Mesías y la segunda, los seguidores iban a ser buenos y malos. Habían muchos seguidores que eran hijos de Dios, otros seguidores que eran falsos, como la cizaña. En la época o en la era comenzaba con un comienzo muy pequeño el Evangelio, pero que iba a crecer con un reino que iba a ser inmenso. Pero todo eso era para que ellos comprendieran. Ustedes comprenden lo que estoy enseñando, decía Jesucristo. ¿Para qué? Para que lo enseñen. Hoy muchos no comprenden la palabra de Dios, por lo mismo no la pueden enseñar. Pero acá Jesucristo ya le había explicado a ellos en palabra y le había enseñado cosas que ellos ya sabían, cosas nuevas. Y le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Entendieron? Como hoy muchos, sí. Ah, ¿seguro? Muchos dicen que ellos lo dijeron por formalismo porque no entendían muchas cosas. Pero aquí lo que usted y yo tenemos que mirar es, ¿estamos capacitados para extender el Evangelio? ¿Estamos comprendiendo y sacando un tiempo para meditar la palabra de Dios? ¿Para enseñar a otros? No para engordarnos espiritualmente, sino para dar también. ¿Qué capacidad o qué capacitación usted está recibiendo para mostrar el camino de Dios a otros? El título del estudio de esta noche es, aquí está atrás mío, ¿qué dice? Capacitado para enseñar a otros el camino. Capacitado para enseñar a otros el camino de Dios. Y puse esa ilustración, esa imagen de ese hombre guiando a su familia. Es algo importante, mostrando el camino. Él no puede enseñar a su familia si no tiene una relación o no conoce el camino. Y eso es lo que aquí yo o usted tengo que mirar, si estamos recibiendo la capacitación adecuada para enseñar a otras personas. Por eso que los invito a que cierren sus ojos para hacer la oración inicial. Padre Celestial, muchas gracias por esta porción que vamos a estudiar.
Gracias porque eres tú hablándonos a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, mostrándonos qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y cuál es nuestro tesoro. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Vámonos a Mateo capítulo 13 y vamos con el versículo 51 y 52, no más. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ya, fácil. Cuando Jesús concluyó todas las parábolas que él había enseñado a sus discípulos, preguntó a sus discípulos si la comprendieron y ellos contestaron: sí, Señor. Comprender implica ser responsable. Ahora usted y yo comprendemos la palabra de Dios. Cuando usted dice: sí, la comprendí, le comprendo. Cuando uno comprende, implica ser responsable del conocimiento. Usted comprende que no es una religión, sino una relación con Dios por medio de su Hijo. ¿Comprenden eso? Entonces la responsabilidad de usted es vivirlo. ¿Sí sabían? Cuando usted comprende la palabra de Dios, la responsabilidad suya y mía es vivir lo que hemos comprendido. Muchos, por eso que muchos dicen: yo acepto a Jesucristo. Aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero si usted comprende esa realidad, lo recibe a Él como su Señor y su Salvador. Que pocos lo hacen. Qué triste que muchos asistentes a las congregaciones dicen: yo acepto a Jesucristo, pero pocos lo hacen partícipe de su vida, lo reciben. Porque acertar que Jesucristo dio su vida por usted y por mí, todo el mundo lo hace. Pero hacerlo parte de mí como mi Señor, que Él sea mi centro de mi vida, poco lo hacen. Que Jesucristo sea la prioridad número uno, poco lo hacen. Qué triste. Espero que usted no sea el mucho que no hace eso. Pero aquí comprender implica responsabilidad. Para explicar, el Señor Jesucristo añadió otra última parábola para recordarle la responsabilidad. Debe ser como los escribas, que uno va a decir: ¿qué función tenían los escribas? Escudriñar la verdad. El propósito de los escribas era perseverar en la ley, estudiarla y aplicarla en su verdad o en su verdadera diario vivir. Eso era lo que los escribas hacían. Todo escriba, Jesús usó el término escriba como para describir un maestro. Usted y yo tenemos que ser maestros de la ley. Los escribas entre los judíos no solamente eran funcionarios, sino que eran maestros de la ley. Ellos tenían que sacar un tiempo para meditar la palabra de Dios, para cuidarla y para enseñarla. Vemos que un escriba muy conocido era Esdras. ¡Wow! Era muy importante que usted y yo tuviéramos ese ejemplo. Como creyentes, nosotros no andamos en busca de la verdad. Sí, como creyentes no andamos en busca de la verdad, porque ya la tenemos. Porque ya tenemos a Cristo, ya no somos buscando la verdad. Y es importante que usted diga: es que estoy buscando la verdad. No, usted ya le encontró Cristo, el Evangelio. Y los hijos, ya tenemos al Hijo de Dios, que es la verdad y la palabra. Pero escudriñamos en la verdad para poder descubrir más verdades, que es diferente. Nosotros escudriñamos, rasgamos la verdad para poder descubrir más verdades en nuestras vidas. Sí,
es importante, pero no buscamos la verdad porque ya la encontramos. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, su palabra. Entonces nosotros escudriñamos la verdad para poder descubrir más verdad. Somos escribas, estudiantes que se deleitan en los pies de nuestro Señor Jesucristo a escuchar tu palabra. Cuando usted y yo la meditamos, la estudiamos, nos deleitamos. No sé, que usted se le pasa las horas cuando está estudiando la palabra de Dios. Hay momentos que uno se mete tanto en la palabra de Dios que se le pasa rápido. Yo lo puedo compararlo cuando una persona está en oración. Uy, ya pasó una hora. Y eso es cuando uno escudriña la palabra, porque es viva y eficaz y lo alimenta a uno. Es una alergia en la vida del cristiano y un privilegio cuando aprendemos la verdad y la palabra de Dios, porque escudriñamos esa palabra. Somos escribas, nos deleitamos, pero no debemos detenernos allí. Debemos ser discípulos que hacen la verdad. Yo ya escudriñé la palabra, ¿cierto? Ya tengo la verdad, pero usted está viviendo la verdad, haciendo esa verdad en su vida. Porque hoy muchos leen y miran la palabra y miran, no, es que tiene que estar en contexto porque está mal. Sí, y cuestionan a la persona que está ahí, es que no está en contexto, y empieza, no está mal. Pero mi pregunta es, ¿usted que está cuestionando a esa persona está viviendo la palabra de Dios antes de cuestionar a su hermano? Sí, porque Santiago nos lo dice. Santiago 1:22, un discípulo escudriña la verdad, la palabra, para vivirla. Porque no somos solo oidores, sino hacedores. Lo dice Santiago. ¿Me ayuda, Giovanni? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Engañando. Nosotros hacemos la verdad, vivimos la palabra, somos discípulos hacedores de la palabra de Dios, o únicamente hipócritas espirituales. Que miramos, es que él está fallando, mire que está haciendo esto mal, y es que muy fácil decirlo. Créame, es que él, como esa actitud, como está sirviendo. Sí, pero tú estás viviendo la palabra de Dios. Tú estás viviendo la verdad que estás recibiendo en la intimidad con Cristo. ¿O usted es un fariseo? Los fariseos eran así, cuestionaban a la gente por lo que hacían. Pero usted y yo somos escribas en el buen sentido de escriba. Buscamos la palabra, la escudriñamos porque la vivimos. Usted vive Santiago 1:22 porque esa es la función. Debemos ser mayordomos que dispersan la verdad. Usted, como un mayordomo que tiene la verdad que es Cristo y su palabra, usted dispersa esa verdad. Como mayordomo, cuando damos este tesoro tan importante que es Cristo y su palabra, y la repartimos a la demás gente conforme a su necesidad, o nos quedamos callados únicamente para mí. Ojo, un mayordomo sabe que eso no es suyo, pero él lo usa adecuadamente. Usted y yo lo estamos buscando bien adecuadamente, esta verdad que usted tenemos en nuestra vida. Primero, la estamos viviendo. La idea principal es que los discípulos, quienes aseguraban entender lo que Jesucristo había enseñado, tenían que entenderlo para poder enseñar a otras personas. ¿Usted ha entendido la palabra de Dios? Sí. Ah, bueno, ¿la está viviendo? Más o menos. Ah, ya sé por qué usted no la enseña. Porque si usted tiene el amor a la palabra de Dios, a la verdad, la escudriña, la estudia y la pone por obra en su vida para enseñar a otros. Perdóneme,
Hay muchas personas que hacen lo contrario. Enseñan la palabra, pero no la viven. Dan muy buenas explicaciones, dan buenos consejos, pero no lo viven. Usted y yo, ¿cómo estamos? ¿Somos hacedores de la palabra de Dios? El principio o la idea principal es que los discípulos tienen que asegurarse que han aprendido la palabra de Dios para enseñarla. Y cuando usted aprende algo, lo pone por obra para enseñar. En pocas palabras, usted tiene la autoridad para enseñar. Usted tiene la autoridad para decir, mire, que esto es mi prioridad número 1. Y mire con lo que yo estoy haciendo, con mi diario de vivir, lo estoy viendo reflejado. Ahora era responsabilidad de traer más conocimiento. Cuando usted adquiere conocimiento, tiene responsabilidad de enseñar. El mucho o poco conocimiento que usted tiene, ¿lo está enseñando? Hombre, usted es como el hombre de esta parábola que dice, ¿qué nos decía en versículo 52? El que dijo, ¿qué lo dice? Por eso todo escriba loco en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Usted es como ese padre de familia que saca de su tesoro cosas antiguas y cosas nuevas. Muchos decían las cosas antiguas era la antigua palabra, el Antiguo Testamento, la ley, y el Nuevo es el Nuevo Testamento. Los discípulos estaban aprendiendo ahora para enseñar a otros. Y hace la función de ese hombre de la familia que saca de su tesoro para enseñar lo antiguo y lo nuevo. ¿Cuál es su tesoro primero? ¿Es que usted enseña a sus hijos sobre su tesoro? Es que yo le enseño sobre mi profesión. No, ¿y su tesoro cuál es? ¿Cuál es su tesoro antiguo y su tesoro nuevo? ¿El mundo? Por eso es que están sus hijos como están. Pero si usted sabe cuál es su tesoro y cuál es lo antiguo y lo nuevo, pues obvio, usted está enseñando bien. Pero si usted no saca un tiempo de escudriñar la palabra de Dios, de meditarla para enseñar a sus hijos, como ese buen padre de familia que lo antiguo y lo nuevo lo enseña a sus hijos, usted como discípulo de Dios, ¿ha aprendido algo de la verdad de su palabra? ¿Sí? ¿Lo está enseñando? Usted como ese padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas, ¿usted le puede enseñarle a sus hijos? Jesús comparó a un buen amo de casa, a un buen mayordomo de casa que sabe ministrar su tesoro. ¿Cuál es su tesoro? ¿Cuál es el tesoro que usted le está dando a sus hijos? Que dependa de sus fuerzas, que dependa de su conocimiento, que estudie y sea alguien importante. Muchos papás frustrados, hijo, tiene que hacer lo que yo no pude hacer. Haga el deporte que yo no pude frustrado hacer, y enseñarle eso. ¿Es el tesoro que usted tiene? ¿O su tesoro es Cristo? ¿Qué clase de enseñanza usted está dando a sus hijos? Jesús comparó a un mayordomo, a una cabeza de familia, sacando lo mejor de su tesoro para su familia. Es decir, lo nuevo y lo antiguo del Testamento. Pero miren que en 2 Timoteo 2:15 nos dice que es importante la palabra de verdad. Ahí está detrás mío, ¿sí?
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Venga, no me quiten. Procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Oye, tú eres ese obrero de Dios que no se avergüenza de decir, Señor, lo poquito que yo sé de la palabra o de ti, lo comparto. Y no me avergüenzo porque uso bien la palabra de Dios, que es la palabra de verdad. ¿Usted sabe la importancia que tiene la palabra de Dios? ¿Qué hace la palabra de Dios en su vida? Alguien que me diga. ¿Para qué es importante la palabra de Dios en su vida? Sí, es una pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? Te alimenta. Te guía. Te transforma. Te fortalece. Te limpia. ¿Qué más? Me anima, ¿cierto? Todo. Listo. ¿Cómo? Me redarguye. Me exhorta, ¿cierto? Me lleva al arrepentimiento. Te consuela. Sabiendo eso, ¿usted sabe la importancia que necesita compartir la palabra en tu vida? Sí, yo necesito alimentarme porque es importante, todos lo dijeron, ¿cierto? ¿Usted está alimentando a su familia? ¿Usted ve la importancia de la palabra de Dios? Sí, porque lo dijimos. Ahora usted en su hogar tiene la importancia de compartirla con sus hijos y su esposa, o no ve la importancia. Porque su importancia, ¿sabe qué es? Primero comer, primero dormir, primero descansar y la última, la palabra. Sí sabían que en muchos hogares, gracias a Dios que acá no es así. Acá muchos, la palabra. ¿Por qué lo dijimos? Porque la palabra de Dios es muy importante para nosotros. ¿Y por qué nosotros no la podemos compartir así de importante en nuestros hogares? ¿Por qué ustedes y yo, bueno, ustedes no le damos el lugar a la palabra en nuestra familia? ¿Cuántos de ustedes se reúnen a comer en familia? ¿Sí se reúnen? Es importante. Así de importante es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué nos ayuda? ¿Qué es para nosotros? La que nos alimenta, la que nos exhorta, la que nos confronta, la que nos anima, ¿cierto? Si es tan importante, ¿por qué no sacamos tiempo para compartir en familia? Si acá lo está diciendo Timoteo, usen bien la palabra de Dios. ¿Usted la está usando bien? La palabra de este hombre que es un ejemplo, que saca de lo mejor de su tesoro, lo antiguo y lo nuevo, para enseñar. ¿Cuál era la responsabilidad de esta palabra? Enseñar. Enseñar. ¿Usted está enseñando? ¿Usted saca su tiempo para estudiar la palabra, para enseñar? Eso que lo haga el pastor. Para eso le pagan. A mí una vez me dijeron eso. Ah, para eso le están pagando. Estudie. Oye, pues yo tengo el privilegio de sacar un buen tiempo para meditar en la palabra de Dios. Pero ustedes, ¿qué? Yo trato y doy lo mejor para ser ministrado por la palabra de Dios, por Dios en la intimidad, para poder ¿qué? Enseñar. Pero a los primeros que tengo que enseñar, ¿a quién es? A mi esposa, a mi hija. Y pues tengo una responsabilidad con Dios, con el ministerio. Pero usted saca esa importancia para sus hijos.
la verdadera enseñanza es muy fácil. Yo tengo que tener una verdadera enseñanza. ¿Cuál? Primero tengo que preocuparme para recibir y comprender la palabra para enseñar. Imagínense un maestro. Casi todo el mundo sabemos, los maestros ¿qué tienen que ser? Profesionales. ¿Cierto? Sí. Un maestro no puede ser empírico. No puede ser, tiene que ser profesional. Sí, porque tiene que saber mucho con los niños. Imagínese usted que usted sepa que su maestro a duras penas sabe leer y escribir. ¿Usted mandaría a su hijo a estudiar? No está en las condiciones. ¿Y usted por qué quiere enseñar quién es Jesucristo? Compartir la palabra si usted es un analfabeta espiritual. Porque usted lleva a personas a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. Hoy en día vemos acá muchas denominaciones llevan a las personas a hacer cosas en contra de la palabra de Dios, porque son, ¿qué? Ignorantes en la palabra de Dios. No sacan un tiempo de estudiar, de meditar, y eso es. Y usted como cabeza de Dios, como cabeza en familia, ¿saca el tiempo para estudiar la palabra de Dios? ¿Puedo hacer esa pregunta a los hombres hoy? ¿Cuál fue la última enseñanza que usted le dio a sus hijos en familia? ¿Qué compartió? ¿Qué porción bíblica usted compartió con sus hijos? ¿Cuál fue la administración que Dios dio a través suyo a su familia? ¿Sacó tiempo para usted? Es que yo no estudié porque el pastor no me puso una función, no me dio un versículo para enseñar. Entonces no saqué el tiempo. Es a todo momento. Créanme, yo tengo que preocuparme por la palabra de Dios. ¿Usted se preocupa por ese alimento espiritual para darle a sus hijos? ¿Cuántos de nosotros los hombres nos preocupamos por trabajar para que en nuestro hogar no falte nada en nuestra casa? ¿Cierto? Sí, yo hasta no voy a la iglesia por ir a trabajar. Usted así de juicioso es cuando en la vida espiritual, en la parte espiritual en su hogar. Yo estoy cansado, pero sé que mis hijos y mi esposa necesitan el alimento espiritual. Por eso saco un tiempo para darlo en la noche, compartir la palabra espiritual. ¿Sí ven la importancia? ¿Hacen eso? ¿O ustedes que no me digan nada, que enseñe usted porque yo estoy cansado? Wow. Miren el ejemplo de este hombre. ¿Cuál es su tesoro? ¿Cuál es su antiguo y nuevo tesoro? Evaluémonos nosotros como hombres, si estamos dando el tesoro que hay en nuestras vidas, a nuestra familia. Mujer, si usted lo está haciendo también, lo está haciendo realmente. Usted y yo estamos enseñando la palabra de Dios, pero no seamos como esos hipócritas espirituales que enseñamos y no vivimos. Ojo, hay que enseñar para vivir. Imaginen ustedes que yo enseñando algo que no vivo. Uy, no, venga, miremos, cambiémonos, váyase. No le conviene, perdóneme. Hay muchas denominaciones que el pastor enseña muy bonito, pero no vive lo que enseña. Ojo, porque Dios no le manda a nosotros primero ser ministrados para ministrar. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio.